El anime comienza presentándonos a nuestros protagonistas Nanako Yukishiro y Eiji Busujima mientras iban al colegio. Una vez en clase, el profesor le pide a Nanako que resuelva un ejercicio que acababa de enseñar. Ella, que no podía comunicarse normalmente, a través de su tablilla de poemas tipo Zen, le responde al profesor que francamente no había entendido nada de lo que había dicho. En el recreo, mientras iban de camino a la cafetería, una de sus amigas le pregunta por qué solo se comunicaba a través de poemas. Nanako, a su estilo, le responde que era porque le costaba organizar todos sus pensamientos cuando trataba de hablar. Entonces, otra de ellas le pregunta cómo es que hacía en el caso de querer ir al baño. Ella responde que en ese caso simplemente hacía algunos gestos hacia el baño para que el profesor la dejara salir. Al elegir lo que quería comer, el cocinero le comenta que si quería podía ordenar una porción más grande sin ningún costo adicional. Nanako se lo piensa y ante la presión de no saber qué elegir como porción extra, al final terminó yendo del lugar. Ya sentadas listas para almorzar, Nanako recuerda que a ella no le gustaba comer cosas con cebollas, por lo que la amiga decide intercambiar su comida para que ella no se quede sin comer. Una vez que las clases terminan, unos chicos del aula estaban comentando sobre una herida que tenía Eiji. De repente, Nanako aparece para avisarle que ya era hora de ir al club de literatura, cosa con lo que esos chicos se preguntan cómo es que alguien como él había terminado entrando ahí. Mientras iban de ida, Nanako le pregunta cómo es que él se había hecho esa herida en la cara. Eiji responde que sucedió cuando estaba jugando con su hermanita, que cada día se ponía más tierna. En eso, de repente se topan con un chico, que al ver a Eiji se aparta de su camino para evitar problemas. Nanako, al ver la situación, le aconseja que tal vez relajando un poco su cara y poniendo una bonita sonrisa podría dejar intimidar a la gente involuntariamente. Mientras él practicaba, una de las amigas de Nanako se acerca a ellos para hablarle a su amiga. Eiji, tratando de dar una buena primera impresión, pone una sonrisa aterradora que termina haciendo que la pobre chica huya de él espantada. Ya en el club conocemos a la presidenta Amane. Ella, al escuchar lo que había pasado con la amiga de Nanako momentos atrás, le pide que practique su presentación usando un Senryu. Él no lo hace muy bien, por lo que Nanako hace el mismo ejercicio pero un poco mejor. Luego de las presentaciones, Amane les pide que hagan un Senryu relacionado con el verano. Eiji vuelve a hacerlo a medias, pero Nanako en esta ocasión lo que termina notando eran todas las medidas de la presidenta Amane. Después de escribir un poco más, Amane recuerda que cuando conoció a Eiji, ella tuvo mucho miedo de él por su forma de presentarse, pero después de un tiempo con él y Nanako, ella descubrió que en realidad era una persona muy fácil de manejar. Mientras iban de regreso a sus casas, Nanako le pregunta cuál fue la razón por la que empezó a escribir Senryus. Eiji recuerda que cuando estaban peleando, el chico quien golpeó mencionó algo de que Eiji era el demonio de la secundaria del este. Entonces Eiji le mencionó que él era el que buscó pelea, que debería pasar sus días difundiendo alegría en vez de golpes y peleas. Después de contar sus razones, unos chicos que pasaban por ahí lo llaman por su apodo y uno de ellos se lleva al otro para evitar problemas con él. Al ver cómo su apodo se había difundido por todos lados, Eiji le dice a Nanako que ponga un poco más de distancia entre ellos, ya que si seguía tan cerca de él, su reputación también quedaría manchada. Nanako le responde que no le interesaba nada cómo es que otras personas la vieran mientras ella estuviera cerca de él. Cuando Eiji se dio cuenta de lo que eso significaba, se puso nervioso y soltó un comentario que dejó completamente roja de la vergüenza a Nanako. Días después, Eiji estaba tranquilamente durmiendo en su asiento, hasta que en eso aparece Kotone, su amiga de la infancia, que había ido hasta su aula para entregarle su ropa de gimnasia ya que se le había olvidado, evento con el que sus compañeros quedan impactados al darse cuenta de que la supuesta hermana de Eiji era alguien muy hermosa. En el club, la presidenta, a solicitud de Eiji, pone como tarea del día hacer que él le caiga mejor a las personas. Él trata de dar una sugerencia, pero como no llegaban a nada, Amane le pide que escriba un Senryu sobre ello. Amane revisó su teléfono y vio que Eiji estaba en el segundo lugar de la clasificación ante la incongruencia de apariencia respecto al club que habían elegido. Amane le comenta que si hubiera obtenido el primer lugar en esa clasificación, tal vez podría haber usado eso para mejorar la opinión popular sobre él. Al no llegar a nada, Amane le pregunta a Nanako si podía pensar en algo que le gustaría que Eiji dejara de hacer. Nanako responde que ella creía que estaba perfectamente bien como era. Luego de reconsiderarlo un poco, ella menciona que cuando Eiji estaba pensando, él ponía una cara seria y volteaba los ojos hacia atrás. Amane menciona que a ella también le asustaba eso, y ve que Eiji justo en ese momento estaba haciendo esa cara mientras pensaba en algo. Él se siente decaído por su situación actual, por lo que para animarlo, Nanako menciona algunas cosas buenas que él hacía. Mientras el grupo seguía con sus actividades, Kotone aparece en el club de literatura para preguntarle a Eiji si estaba asistiendo a todas sus clases correctamente. Amane, al ver la interacción, se emociona un poco por ver el comportamiento de ambos. En eso, Nanako le invita a tomar el té juntos. Kotone se niega ya que ella tenía actividades en su club. Amane, al descubrir a qué club asistía, deduce que la primera en el ranking de incongruencias no podía ser otra además de ella. Mientras la pareja se dirigía a tomar el té, Nanako le pregunta a Eiji si era soltero o tenía novia. Eiji se pone nervioso con la pregunta, pero antes de que pudiera responder, le suben el estómago a Nanako, por lo que ambos se van a comer algo a un restaurante. Después de comer sus respectivos platos, Nanako estaba buscando algo más en el menú. Eiji, al verla, le comenta que si acaso no se había vuelto un poco más gordita últimamente. Al día siguiente, ella le pregunta a su hermano menor si creía que había engordado. Hiro le responde que no sabía sobre eso, pero podía afirmar que ella comía tanto que posiblemente
prácticamente comía más que un luchador de sumo, cosa con lo que por supuesto ella se molesta. Entonces ella le pregunta a Mane sobre perder peso. Al no recibir una respuesta satisfactoria, acude a Kotone por el mismo tema. Kotone, al darse cuenta de que era para Eiji, la molesta un poco por ser demasiado agradable. Luego de eso, Kotone la pone a entrenar haciendo algunos abdominales. Al ver que Nanako se veía demasiado adorable intentando hacerlos, ella termina abrazándola en el piso mientras Eiji observaba a lo lejos. Lo siguiente que hacen es practicar algo de defensa personal. Eiji, tras verlas hacer eso, les pregunta qué es lo que estaban practicando. Kotone responde que era un secreto, pero que podía decirle que era por su bien. Eiji lo piensa y queda con la idea de que Nanako quería romperle el cuello por alguna razón. Una semana después, Nanako se le acerca a Eiji buscando una opinión. El que había quedado con la idea de antes creía que ella iba tras su cabeza. Sin embargo, lo que ella quería hacer era que le diga si sentía que había bajado de peso poniéndole su mano en su estómago, cosa a la que él responde que no lo sabía, pues nunca había tocado el estómago de una chica. Amane y Kotone, que los estaban observando para no molestarlos, deciden irse juntas por su cuenta. Caminando de regreso, Amane le pregunta cómo es que alguien tan destacable como ella no tenía novio. Kotone, al pensar en la pregunta, recuerda cuando conoció a Eiji y responde que incluso si hubiera una persona que le gustara, era mejor que las cosas se mantuvieran tal y como estaban, ya que ella misma se consideraba solo su hermana mayor. Días después, la pareja estaba en el club jugando a adivinar actividades. Después de que ella adivinara que lo que estaba haciendo Nanako era un parque de diversiones, el tema que propone la presidenta para los serios del día era sobre los parques de diversiones. Como ella escribió sobre las rabietas en el lugar, ellos recuerdan cómo eran sus rabietas en los parques de diversiones cuando eran niños. Después de que los tres se autodescribieran, Nanako propone ir juntos como club al parque de diversiones, propuesta que los tres aceptan unánimemente. Al no tener que ponerse, ella iba a buscar algo a la tienda donde se encuentra con Kotone. Por su parte, Nanako le pregunta a su hermano su opinión sobre un par de conjuntos de ropa, pregunta con la que su padre termina soltando lágrimas al pensar que su querida hija podía ser alejada de su lado por un chico. Llegado el día, Nanako y Eiji se quedan solos ya que la presidenta les mintió diciéndoles que tenía una emergencia para poder vigilarlos desde lejos. Lo primero que hace Nanako es ir a comprar un par de orejas de conejo. En un principio Eiji se negaba a usarlos, pero después de ver la cara que puso Nanako, prefirió tragarse su vergüenza y propuso usarlas en conjunto. Después de que Eiji quedara completamente derrotado solo con un par de atracciones, la pareja pasa por el lugar donde la mascota del parque estaba dando besos. Uno de esos besos termina siendo para Eiji, por lo que la mascota, al ver la cara que estaba poniendo, le lame los zapatos como una disculpa. Al rato, mientras estaban comiendo, Eiji nota que Nanako se veía un poco triste. Ella estaba así ya que la mascota técnicamente le había robado su primer beso a Eiji, por lo que a la hora de elegir bebidas, Nanako elige la que se tomaba de un mismo vaso y tenía forma de corazón. Luego de pasar por algunas atracciones más del parque, Eiji le comenta a Nanako que ya era hora de irse, pues sus padres seguramente se preocuparían si se quedaba hasta muy tarde. En ese momento ella se arma de valor y se pone delante de Eiji dándole una indirecta para que puedan quedarse un poco más juntos. Eiji, como buen hombre que es, no lo pilla y hace que las chicas que los estaban vigilando se sorprendan de que él sea tan baboso en ese sentido. Mientras caminaban a la escuela, Eiji siente que alguien lo observaba en secreto. Nanako comenta que seguramente lo que sentía era a ella que lo miraba todo el tiempo. Eiji, que no había quedado tan convencido, deja el tema ya que seguramente era la presidenta que siempre rondaba cerca de ellos. En el club, la presidenta comenta que tal vez se trataba de un acosador. Eiji agrega que ese sentimiento de sentirse perseguido sucedía aleatoriamente mientras realizaba sus actividades cotidianas. Nanako, por su parte, comenta que tal vez se trataba de un espíritu que cuidaba de él. Eiji intenta pelear con él, pero la presidenta comenta que tal vez se trataba de una chica que quería invitarlo a salir y le pregunta qué le diría si ella es justamente de su tipo. Él se emociona un poco con eso, por lo que Nanako le pregunta qué haría si una chica se le llegara a confesar. Él responde que obviamente la rechazaría. Ella nuevamente intenta preguntar, pero al darse cuenta de que su pregunta prácticamente era una confesión, se pone nerviosa y sale corriendo del club. Al regresar a casa, Nanako se pone alerta tratando de encontrar a la persona que estaba siguiendo a Eiji. Después de un rato buscando, Eiji nuevamente siente la presencia de esta persona cerca. Al ir a confrontarlo, se da cuenta que era una chica tierna que se comunicaba a través de dibujos hechos con su libreta. Él estaba siguiendo a Eiji porque se le había caído la billetera y ya que él era muy intimidante, ella no sabía cómo devolverle esa libreta. Por lo que una vez aclarado el malentendido, al día siguiente ella se presenta en el club de literatura como Kino, que por obvias razones termina llevándose muy bien con Nanako. El grupo, al hablar un poco con ella, descubren que en realidad era una chica muy habladora cuando se trataba de sus dibujos. Así que para pasar el rato, ellos se ponen a dibujar a la presidenta Amane con Kino como jurada. Al terminar sus dibujos, Kino tenía que decir los ganadores, pero ella no lo hace ya que quería ver algo más sobre la parejita primero. Luego de un rato dibujándose, Nanako se pone nerviosa de que Eiji le esté mirando fijamente. Eiji queda desconcertado de cómo es que ella, a diferencia de él, podía dibujar su cara sin tener que mirarlo. Ella responde feliz que era porque ella podía ver su cara de cerca todos los días. Y así, terminando los dibujos, Kino decide darle los 100 puntos a ambos porque ella era una chica muy dulce con todos. Días después, en el club de literatura,
literatura, la pareja ve que la presidenta estaba con un extraño peinado. Al preguntarle sobre eso, ella les comenta que una divina famosa le había dicho que usar peinados ultra llamativos mejoraría sus posibilidades de encontrar pareja. Ella comenta que al ponerlo en práctica, un galán rápidamente se le había acercado a hablarle. Nanako comenta que a ella también le gustaba ese tipo de cosas. Entonces la presidenta le pasa el dato de que la podía encontrar los domingos en cierta ubicación específica. Y en un impulso de honestidad y porque apreciaba a Mane, él le comenta que nunca en su vida había visto a alguien lucir tan ridículo. Llegado el día, la parejita se encuentra a Kotone. Ella al notarlos les pregunta si acaso ambos estaban en una cita. Kotone comenta que estaba donde la adivina para que le leyera las palmas de su mano, pues tenía unas líneas interesantes en estas. Acto seguido procede a explicarle a Nanako lo que significaban esas líneas, explicación con la que Nanako queda muy nerviosa. Lo que Nanako consulta era qué tan compatible será ella con su acompañante al lado. Después de darle sus nombres, ella realiza su ritual y comenta que nunca había visto nada igual, ya que ellos eran las dos personas más incompatibles entre sí que había visto hasta el momento. Tras escuchar esto, ella comenta que él no creía que eso fuera verdad en absoluto. Al ver más de cerca, él nota que su nombre estaba mal escrito, por lo que la adivina, para compensar su error, les propone hacer una nueva y mejor adivinación de su compatibilidad. Eiji se niega, así que la adivina le pregunta esta vez a Nanako. Ella también se niega, ya que las cosas que había dicho Eiji cuando recibió la primera adivinación eran suficientes para que ella se diera cuenta de la compatibilidad que tenían ambos. Al día siguiente, a la hora de salida, la pareja se encuentra nuevamente con la adivina. Esta se presenta como Tao, una compañera de otro grado que durante la semana ocultaba su identidad cambiando la forma en que separaba su cabello. Tao por su parte les pregunta a dónde iban. Al saber que iban a una sala de juegos, ella les ofrece leer las cartas para ver su fortuna. La carta de Nanako decía que iba a tener un día muy favorable con mucha suerte. En cambio, la de Eiji decía que iban a caer rayos sobre él, por lo que era mejor que no salga. Al llegar al lugar, Nanako le pregunta si estaba bien estando ahí. Eiji le dice que no se preocupe mucho por la predicción. Mientras ellos jugaban al billar, Nanako le pregunta cómo se jugaba ese juego. Eiji trata de explicarle, pero ya que usó palabras que se malinterpretaban muy fácil, Nanako se sonroja por dichos consejos. Mientras ellos practicaban patinaje, ambos se toman de la mano para evitar caerse, cosa que fue vista por Tao, que menciona que hasta el momento la fortuna de Nanako parecía haber sido correcta. Mientras ella pensaba lo deprimente que se sentía estar ahí sola, Amane le agradece, pues gracias a su consejo sobre su peinado, muchos chicos se le habían acercado a hablarle. Tao al verla le pregunta si es que ella había escrito bien su nombre en la predicción. Al recibir la negativa de ella, le pide que deje de usar sus peinados inmediatamente. Acto seguido, la pareja se acerca al lugar donde estaban ellas, por lo que ambas se ocultan. Ella, al ver que Nanako debajo de su uniforme se cargaba tremendos balones de oro, termina teniendo un cortocircuito en su cerebro, cosa con la que Tao teoriza que de cierta manera ella tuvo razón en la adivinación sobre él. Días después, Nanako y sus amigas quedan en ir a la casa de una de ellas. En la sala del club, los chicos estaban mostrando sus mascotas. Amane enseña a su adorable gato llamado Rocco. Por su parte, Eiji muestra que su mascota era un conejo. Al verlo, Amane menciona que esa cosa se parecía más a un cerdo y le pregunta cuál era su nombre. Eiji menciona que era Agu, el nombre de un tipo de cerdo en Japón. Nanako al verlo se emociona mucho. Entonces Eiji piensa en la idea de invitarla a verlo, pero al final no lo hace, ya que tenía un poco de vergüenza de que conozca a sus padres chismosos, por lo que mejor decide quedar en verlo en un parque público. Por otro lado, el padre de Nanako pensaba para sí mismo que lo que decía en una revista de hijos adolescentes rebeldes no se aplicaba en nada para él y para su hija. Acto seguido, el padre al ver a Nanako trata de saludarla animadamente, pero ella, que no llevaba sus lentes de contacto y que no podía escucharlo debido a que llevaba tapones para los oídos, simplemente lo ignora sin darse cuenta, cosa que deja fuera de combate al padre, que sentía que ella estaba pasando por una fase rebelde. Así que cuando estaba regando el jardín, él comienza a recordar cuál podía ser la razón por la que ella estuviera pasando por esa fase. Mientras él estaba inmerso en sus pensamientos, Nanako sale a su encuentro sin que él se dé cuenta de que se había ido. Momentos después, él trata de aplicar uno de los pasos para saber si Nanako efectivamente estaba en una fase rebelde. Al darse cuenta de que ella no estaba, el padre le pregunta a su esposa sobre otro de los aspectos para saber si un adolescente estaba en su etapa rebelde. Confirmado ese punto, el padre se desmaya en el acto al darse cuenta de que efectivamente, según él, Nanako había entrado en una etapa rebelde. Por otro lado, vemos que Eiji había llevado a su hermanita Hanabi a la reunión junto con su conejo Agu. Hanabi, al presentarse, se sorprende de que ella sea Nanako, pues su hermano siempre estaba hablando de los Senryus y de ella en casa. En eso, su conejo hace cosas de conejos comiéndose su propio popó. En eso, él menciona que las mascotas se parecían tanto a sus dueños que Agu prácticamente copiaba todo lo que hacía él, cosa que por el contexto deja helada a Nanako. Volviendo con el padre, este le pregunta a su hijo menor si había escuchado a Nanako decir algo sobre él. Él menciona que su madre decía algunas cosas sobre su higiene cuando él se despertaba. El padre casi se desmaya, pero al darse cuenta que la que decía esas cosas era su esposa, vuelve a levantarse inmediatamente y le vuelve a preguntar a su hijo sobre Nanako nuevamente. Entonces el hijo le comenta que ella había ido a pasar el rato con su amigo de mala vida. El padre, al escuchar que se iba a quedar afuera hasta tarde, se pone histérico y se imagina cómo es que sería su hija si ella también se convirtiera en una chica de mala vida.
ayuda. Por otra parte, Eiji le dice a su hermanita que no invada mucho el espacio personal de Nanako. Después de que dijera eso, Agu comienza nuevamente a hacer cosas de conejos, por lo que la hermanita aprovecha la ocasión para preguntarle a Nanako si acaso ella era la novia de su hermano. Ella, al ver a Eiji lidiando con Agu, se ríe un poco y con un serio le dice a la hermanita que aunque no era su novia, le alegraba parecer que así lo era. Ya que ella tenía planes para más tarde, Eiji se despide de Nanako y ella va a la casa de sus amigas. Mientras tanto, el padre le comenta a su esposa que era posible que Nanako estuviese atravesando una fase rebelde. La madre le comenta que decían que la rebeldía podía ser signo de padres sobreprotectores. Tal vez era el momento de soltarlo un poco. En ese momento el padre recuerda todos los momentos con su preciada hija y grita que ya que aunque ella era su querido tesoro, si ella quería florecer a la edad adulta, él le iba a dejar hacerlo, cortando todo lazo que tuviera con ella desde ese día en adelante. En ese momento Nanako llega a casa y le entrega un pastelillo que le había horneado como agradecimiento por ser siempre tan bueno con ella. El padre, con los ojos llorosos, come de él y se dice a sí mismo que pase lo que pase, ella era su hija y eso nadie podía cambiarlo. En un día lluvioso, Nanako le comenta a Amane que odiaba ese clima ya que le desacomodaba el pelo debido a la humedad. Entonces Amane, como quería verlos a ellos juntos por deseo propio, le cuenta una historia falsa sobre que ir juntos bajo un mismo paraguas debajo de la lluvia hacía que la pareja se quedara por siempre juntos, cosa que obviamente Nanako se cree. Mientras la lluvia seguía su curso, Eiji llega completamente empapado, así que Nanako le da una toalla y le pregunta si le gustaría ir juntos a casa. Al llegar el recreo, la lluvia había parado y un sol resplandeciente se posaba sobre el colegio de nuestros protagonistas. De vuelta en clases, Nanako nota que Eiji había desaparecido, por lo que cuando estaba buscándolo, un profesor le pide que ayude en la reconstrucción de la jaula de los conejos que había quedado destrozado por el tifón. Al llegar, Nanako nota que alguien ya estaba ahí. Ese era Eiji, al que le gustaban mucho los conejos. Nanako en ese momento le pregunta por qué llevaba las orejas del parque de diversiones. Entonces Eiji le aclara que llevaba eso ya que los conejos salían huyendo de él al intentar acercárseles, cosa que no sucedía si él llevaba esas orejas falsas. Mientras hablaban, aparece Tao para preguntar qué hacían los tortolitos. Ellos le comentan la situación y Nanako aprovecha para preguntarle en qué comité estaba. Al responder que estaba en el club de periodismo, Eiji le pregunta si podía publicar una historia sobre el nuevo hogar de los conejos. Al aceptar, ella consulta en su esfera mágica para ver cuál era el título que va a llevar ese periódico. Luego de ver que era un título que dejaba muy mal a Eiji, él le pide que se quede a ayudarlos para evitar que la predicción se haga realidad. Tras que ella aceptara, ella intenta empezar las reparaciones, pero debido a que se lastimó, tuvo que ir a la enfermería inmediatamente. Al llegar, ve que Kotone era la que estaba atendiendo el lugar. Ella, al verlo, lo abraza y le pregunta si acaso necesitaba clases de reproducción humana. Luego de aclarar su problema, él vuelve a la jaula de los conejos donde ve que Kino se había sumado a las reparaciones del lugar. Ella, al reparar el corral, construye un gigantesco castillo, por lo que después de darse cuenta de sus errores, los chicos construyen un lugar más adecuado para los conejos. Mientras Eiji estaba presumiendo de su logro con Kotone, las bisagras de la puerta de la jaula ceden, haciendo que todos los conejos escapen. Amane, a forma de ayudar, da un aviso al colegio de que todos los conejos se habían escapado para que todos los alumnos ayuden a encontrarlos. Una vez que logran reunirlos a todos, todas las chicas se van dejando solos a la pareja. Entonces, ya que había empezado a llover de nuevo, Nanako le pide ir juntos bajo el mismo paraguas. Como Eiji también había olvidado su paraguas, la presidenta acude en ayuda de ellos y le desea suerte a Nanako en cumplir el supuesto mito que ella se había inventado. Entonces, otro verano caluroso había llegado. La presidenta, al ver que las chicas estaban como si no pasara nada, le pide a Tao que le ayude a buscar un traje de baño que le ayude a traer chicos. Al aceptar, Nanako menciona que ella no tenía ninguno porque desde la primaria nunca había necesitado uno, por lo que las chicas quedan ir a comprar trajes de baño después del colegio. A la hora de la salida, ella le pregunta si quería comer algo de camino a casa. Ella quería, pero como ya tenía planes, se va sin decir más. Una vez que las chicas van a la tienda, Tao hace la predicción de cuál traje de baño le sentaría mejor a la presidenta. Entre todos los recomendados había uno excepcionalmente atrevido, por lo que Kino y Nanako van a otro lado para buscar algo más normal. En casa de Eiji, su padre le avisa que Kotone estaba ahí para mostrarle algo. Al entrar al lugar, Eiji ve que Kotone estaba en su cama en un traje de baño muy antojable. Ella había ido hasta su casa para mostrarle el traje de baño nuevo que se había comprado. Volviendo con las chicas, Nanako había elegido un traje de baño que parecía ropa normal, por lo que Amane le dice que debería elegir algo que verdaderamente hiciera saltar el corazón de Eiji. Por lo que después de probarse algunos más y de que Tao tuviera envidia de su gran delantera, las chicas finalmente estaban listas para ir a la piscina. En el lugar, ellas notan que Nanako estaba demorándose demasiado. Ella tenía demasiada vergüenza para salir porque jamás había usado algo que mostrara tanta piel. Mientras ella estaba lidiando con la vergüenza, ella repentinamente aparece por el lugar, haciendo que ella se vuelva a esconder porque la hubiera visto. En eso, la presidenta le pregunta qué hacía ahí, ya que él le había dicho que ella tenía otros planes. Entonces ella aclara que sus planes eran pasar el rato con Kotone y con su hermanita en la piscina, por lo que para dejar de incomodar, él se disculpa por haber visto su traje de baño involuntariamente. Es así que cuando estaba por irse, Nanako lo detiene y le dice que no se vaya, ya que tenía permiso para verla un poco. Días después, en casa de Nanako, el padre le pregunta si tenía actividades del club y le comenta que
que ya que eran vacaciones debería invitar a sus amigos a casa, como por ejemplo a ese amigo delincuente suyo. Al escuchar sobre Eiji, ella pone una expresión complicada, haciendo que el padre piense que en todo este tiempo era la primera vez que ella ponía esa expresión. Por otro lado, Eiji estaba comiéndose su almuerzo, cuando de repente le llega un mensaje de Nanako preguntándole si tenía planes. Al intentar responder, su celular terminó cayendo dentro de su sopa, por lo que no tuvo más remedio que llevar a hacerlo reparar, y ya que la reparación tardaba un día y él ya estaba afuera, decide dar una vuelta por el lugar. En el camino se encuentra con Kotone, que estaba repartiendo pañuelos gratis a los transeúntes del lugar. Después de caminar un poco más, se encuentra con Amane estudiando en un café. Al seguir su camino, él llega a un restaurante donde se encuentra con Tao. Ella, al darse cuenta de Eiji, suelta un comentario pesimista sobre estar comiendo sola, por lo que Eiji decide seguir su camino, donde ve que la presidenta, al intentar parecer sofisticada, termina derramando café caliente sobre sus zapatos. Siguiendo su camino, él se encuentra con Kino, que estaba súper concentrada dibujando mientras veía un buzón. Ella, al acercarse a ver, ve que ella en realidad estaba dibujando un dibujo cómico, por lo que no logra entender cuál era la razón de que ella estuviera tan concentrada. Mientras él seguía su camino, él reflexiona cómo es que se había encontrado con todos menos con Nanako. Recordando que había ignorado su mensaje, se pregunta qué era lo que ella pudiera estar haciendo en ese mismo momento. Pensando en lo vergonzoso que era eso, a él le llega un sombrero a la cabeza que era de ella. Él, al verla, le comenta que su día no iba a estar completo si no la veía a ella, ya que él ya se había encontrado con todas las demás. Después de dar un poco de vueltas con las palabras, Eiji finalmente le dice que en realidad él quería verla, y con esto Nanako decide invitarlo a su casa para que conozca a su padre. Luego de saludar a la madre y al hermano, tocaba el turno de conocer al padre. Lo primero que el padre le pregunta era qué tipo de relación tenía con su hija. Él confunde la pregunta y da una respuesta que hace que el padre se moleste, ya que tenía cierta connotación íntima. Luego de aclarar el malentendido, el padre le pregunta si solo eran amigos. Él responde afirmativamente, pero al ver cómo Nanako lo miraba, él no aguanta más y se derrumba en el piso instantáneamente. Entonces, la madre le cuenta que su esposo era así debido a que en la primaria Nanako era molestada por utilizar senryus para comunicarse. Como resultado de eso, ella se volvió una aislada que casi nunca salía de su habitación para nada. Pero en cierto invierno de la secundaria, ella conoció a alguien que le gustaban los senryus de sus talleres y regresó completamente animada a casa a causa de las palabras de esta persona. La madre también le comenta que tras esos acontecimientos, Nanako había dicho que era la primera vez que conocía a alguien fuera de la familia a quien ella siempre querría tener a su lado. Él, al escuchar tales declaraciones, no pudo más con la vergüenza y terminó huyendo de la casa. Al día siguiente, Eiji llega al club con un escarabajo para mostrárselo a Nanako. Ya que era el primer verano de ambos en la preparatoria, la presidenta propone tener una salida como grupo a algún lugar. Luego de algunas conversaciones como grupo, quedan en ir a un lugar de noche donde había luciérnagas como quería Nanako. Una vez ahí, Amane comenta que tenía cierta sensación de que en el lugar habían fantasmas. En ello, Tao, quien había sido invitado por Amane, llega para unirse a ellos. Mientras caminaban hacia el lugar, Amane piensa para sí misma que si no hacía nada en ese momento, su plan posiblemente iba a fallar. Al mirar a Tao, ella recuerda que Amane la había invitado para que ella ayudara en el plan de acercar un poco más a los dos tortolitos. Así que Tao, intentando seguir el plan, hace una falsa adivinación que decía que si seguían ese camino, algo horrible iba a suceder. Ciertamente algo malo iba a suceder, porque ese lugar era un acantilado, responde Kino. Al llegar a la entrada del túnel por donde debían pasar, Kino repentinamente se pone a dibujar como si estuviera poseída por un espíritu. Al terminar su dibujo de un fantasma, ella pregunta qué era lo que estaba haciendo. Todos quedan sorprendidos, menos la presidenta, que al igual que con Tao, había pactado con ella antes. Una vez dentro del túnel, ella y Nanako y Tao estaban un poco más adelante que Kino y Amane. En cierto punto, cuando Tao mira hacia atrás, ve que ellas no estaban, y en su lugar había algo cubierto con sangre. Tao estaba muy asustada sobre el fantasma, ya que sabía que la siguiente era ella, y no se equivocaba. Entonces la pareja, muy asustada, corre frenéticamente hasta lograr salir del túnel. Ahí Nanako le pide a Eiji volver al túnel por las demás. Antes de que lo hiciera, Kotone junto con las demás chicas aparecen detrás para revelar que lo que pasó dentro del túnel había sido solo una actuación orquestada completamente por la presidenta del club. Por lo que, aclarado el asunto, las chicas se acercan más al estanque para ver el gran espectáculo de las luciérnagas. Luego de un rato, estas aparecen, haciendo que Eiji se emocione mucho y escribe un senryu para describir ese momento. Luego de que lo hiciera, Nanako recuerda unas palabras de la presidenta y escribe un senryu que no quería mostrarle a Eiji porque decía que se alegraba mucho de estar junto con él en ese espectáculo tan hermoso. Y así, el festival de verano había llegado y el grupo asistía junto como un club con sus yukatas. Mientras recorrían el lugar, Nanako le dice a Amane que esperaba ver tanto los fuegos artificiales que prácticamente no había dormido la noche anterior. Por su lado, mientras iban de puesto en puesto, había alguien que no encajaba muy bien con la pareja. Era la presidenta Amane, que se sentía que era la tercera rueda entre los dos y se imagina cómo sería tener una pareja. En cierto juego, Eiji se gana un anillo de juguete que, al no saber muy bien qué hacer con él, se lo pone en el dedo a Nanako, dejándola muy emocionada. Un rato después, cuando estaban sentados descansando, Nanako les cuenta que su padre en su juventud se le declaró a su madre en un festival usando una flor que representaba la hermosura de algo. Luego de charlar un rato más, Amane y Eiji van
van al baño juntos, dejando sola a Nanako. En el momento en que ambos habían desaparecido, unas amigas de Nanako aparecen y se la llevan con ellas al ver que ella estaba sentada sola en ese lugar. Después de un rato ambos vuelven y se dan cuenta que ella no estaba en el lugar, por lo que Eiji corre desesperadamente por el lugar dejando atrás a la presidenta en busca de Nanako. Mientras los fuegos artificiales seguían su curso, Amane se encuentra con los padres de Eiji y con su hermanita. Y así, después de buscar un rato más, Eiji finalmente encuentra a Nanako y evita que ella llore por no haber cumplido la promesa de ver los fuegos artificiales juntos gracias al anillo brillante que le había puesto en el dedo antes. También vemos como los padres de Nanako estaban teniendo una cita juntos con la flor que había empezado toda la historia de amor entre ellos. Días después, mientras la pareja estaba comiendo en la azotea, Nanako comienza a recordar un poco del pasado y le pregunta a Eiji si recordaba cómo es que ellos se habían conocido. En ese momento vemos un flashback en donde Eiji decía que iba a cambiar los puños por algo que sí tuviera valor. En su búsqueda de ese valor, él decidió tomar talleres de un tipo de poesía. El tema del taller de ese día era la Navidad. El senryu de Nanako era sobre lo extraño que era el disfraz de su padre en esa Navidad. Eiji se sentía emocionado por ver su primer senryu. Tal era su emoción que cuando el profesor trató de dar por finalizada la clase, él se molestó tanto que hizo que el profesor le dejara hacer su propio senryu. El senryu de Eiji era su deseo porque Santi hiciera que su padre dejara de fumar. La única que aplaudió ante su senryu fue Nanako. Por eso al finalizar las clases él se le acercó y le agradeció por haberlo hecho muy feliz al aplaudir por su primer senryu. Ella, al ver que ella quería hablar con él, le dijo que era mejor que no se le acercara mucho, ya que si lo veían con él le empezarían a mirar raro. A él no le molestaba para nada que ella se comunicara de esa manera, de hecho eso le parecía genial. En ese momento algo había surgido dentro del corazón de Nanako que hacía que no pudiera dejar de pensar en ese chico en todo momento. La madre, al ver cómo estaba su hija, le pregunta si es que seguía pensando en el chico que había conocido ese día. Tras recibir su confirmación, ella le dijo que seguramente se lo iba a encontrar de nuevo, por lo que era mejor que no se preocupara. Al ir de nuevo a los talleres, la encargada le comenta que él no se había vuelto a presentar al taller de poesía, pero seguía dejando senryus en el tablón de anuncios del lugar. Así que a manera de comunicarse, ella le deja su propio senryu en respuesta al de él. Y de esta manera ella día tras día tenía charlas de todo tipo a través del tablón de anuncios. Meses pasaban y su comunicación seguía, llegando incluso a prometerse que verían los cerezos juntos. Pero cierto día, cuando los cerezos ya habían florecido, él no volvió a responder al senryu que ya le había dejado. Al verla, la señora del lugar le comenta que ella había mencionado algo de que no iba a poder ir más por ciertos asuntos. En ese momento Nanako agarra uno de los senryus y va a buscarlo preguntando por todos lados por él. A medida que seguía su búsqueda, ella recuerda las palabras de esa noche y se dice a sí misma que si no fuera por las cosas que le dijo esa noche nevada, ella seguiría siendo una encerrada sin salir nunca. Ella quería verlo en persona para estar a su lado y no dejarlo ir nunca. Y con estas palabras, después de una larga búsqueda, ella lo encontró debajo de un árbol de cerezo y finalmente pudo confirmar los sentimientos que ella tenía por este chico de aspecto rudo, terminando así el anime de la chica que no podía hablar pero que se enamoró del chico de aspecto intimidante. Chao.